Luis Javier Plata, nuestro invitado de cada semana en nuestra grata sección de Sonomía. Y el día de hoy, esta semana, nos tienes una nueva anécdota taxonómica relacionada con el monstruo del lago Ness. Pues les voy a leer algo que escribí al respecto, pues para comentarles el por qué, pues a una especie que sabemos que no existe, de todas formas tiene un nombre científico, porque pues es la única que tiene un nombre científico en el mundo. Así en sí los monstruos, como criptotaxonomía en el lago Ness, porque bueno, los criptozoólogos pues estudian especies desconocidas, pero no lo hacen con metodología científica, sino que se basan solamente pues en anécdotas. Comienzo pues dándoles una cita de un escritor satírico, de un escritor que se llama Gerald Keynes, que él escribió alguna vez que si veía un extraterrestre pescando en Escocia y atestiguaba que estaba atrapando al monstruo del lago Ness, probablemente asumiera en su caso que el mundo quería que él escribiera un poema sobre el evento en vez de tomar fotos de ese evento, pues, lo cual, pues claro, no, lo que nosotros queremos más bien es ver tanto al monstruo como al extraterrestre. Entonces, tal vez sea suficiente con tomar la foto y asignarle un nombre científico, o al menos es lo que pensó una expedición de científicos organizada en 1972 por la Oficina de Investigación del Fenómeno Lago Ness, que oficialmente se creó en Escocia, para determinar de una buena vez en ese entonces si en verdad existía una criatura de monstruosas dimensiones en el lago. Tras mucho esfuerzo, el equipo consiguió fotografiar pues algo que se parecía a la aleta de una criatura de gran tamaño, que pues no necesariamente era el Nessie que nosotros vemos en las ilustraciones, pero tampoco lo podían descartar en ese entonces. La legislación británica señalaba que para proteger a una especie en peligro de extinción era necesario bautizarla con un nombre científico. Entonces, pues en esos años no se sabía qué era lo que había en el lago Ness, ¿no? Si a lo mejor no era un plesiosaurio, pero pues era posiblemente o quizás una especie desconocida, y por ello, pues para protegerla, Sir Peter Scott, que era un naturalista y participante en esa expedición, y su colega Robert Rines, pues propusieron en un artículo que se publicó en Nature, nada más ni nada menos que en Nature, que es pues una de las más prestigiosas revistas científicas del mundo, pues el nombre de Nessiteras rhombopteryx. En el 72 y en el 73, pues 2 estudios científicos concluyeron desde entonces de manera independiente y tomando en cuenta la cantidad de peces que existía en el lago Ness, que el supuesto pariente de los plesiosaurios se había burlado de la extinción y vivía plácidamente, bueno, si había burlado de la extinción y vivía plácidamente en el fondo del lugar, pues podría haber alrededor de unos 10 Nessis que tuvieran un peso de 1.500 kilogramos cada uno, o de manera equivalente unos 150 mini Nessis de 100 kilogramos. Esto con base pues en lo que podía pues soportar la cantidad de peces que había en el lago, es decir, era imposible pues algún otro escenario considerando eso. Después pues se usaron cuestiones de física, como si se generaban o no ondas internas en el lago, para ver pues si eran perturbadas por la presencia del monstruo, y muchos otros estudios se hicieron y pues se concluyó que no existía el monstruo del lago Ness. Dejando a un lado todo eso, pues la filosofía en esa época de Scott y Rines se resumía en lo que ellos mismos concluyeron en su artículo de Nature. Pues mejor prevenir que lamentar. Capaz que en ese entonces sí existía algo, no sabían qué, pero pues había que nombrarlo para pues que fuese protegido. Pero si tú cambias, es un anagrama finalmente, que esconde pues otra nomenclatura. Si tú cambias el orden de las letras, resulta que dice en inglés Monster Hoax by Sir Peter S., que en español se traduce como Monstruoso Engaño de Sir Peter S., que pues es el que lo bautizó. Entonces pues era un hombre muy, muy simpático, ¿no? Y además pues es la única criatura que ahora sabemos que no existe, que tiene un nombre científico. Y no quiero perder la oportunidad para comentarles también esta cuestión de que cuando nosotros, no sé si te acuerdas, cuando, nuestra generación y las anteriores, pues el brontosaurio era muy, muy famoso. Era uno, yo creo que del tiranosaurio y de Triceratops, pues yo creo que era de los más famosos. Y después hubo esta cuestión que dijeron, no, pues es que no es ese no existe, en realidad es un apatosaurio. Y pues lo que llamaban brontosaurio no existía. Pero como en 2015 más o menos,
pues surgió más evidencia de que no, que se trataban dos especies diferentes. Entonces hay un apatosaurio y regresó el brontosaurio. Entonces ahora resulta que sí tenemos al brontosaurio, ¿no? Sí, ¿cómo no? Sí. Podríamos seguir platicando de estos seres, en algunos casos míticos, inexistentes, como el del lago Ness, pero muchos otros que pues sí son reales, ¿no? Y cómo la ciencia interacciona con estos fenómenos. Luis Javier, pues qué gusto haberte escuchado hoy en esta sección Sonomía.